bueno, los encargados de recibir los trámites deberían fijarse qué tipo de impuesto es el que hemos pagado antes de empezar a observar. Las compras-ventas son transferencias onerosas, ¿ok? Entonces, en esta parte de los contratos o de las minutas especificamos qué tipo de negocio jurídico, qué tipo de contrato, qué tipo de acto es el que estamos haciendo con ese documento, seguido de especificar aquel bien sobre el cual estamos contratando. Si es una transferencia, se debe consignar la matrícula, el número de matrícula del folio real, junto con todos los datos específicos que están en el folio real. Y ahí el otro problema. Muchas veces consignamos solamente el folio real o insertamos algún dato que físicamente en el inmueble puede estar presente, pero lastimosamente no se ha actualizado en los registros públicos y nos vuelve a saltar otra observación. ¿Okay? Entonces tenemos que hacer otra minuta de aclaración. ¿Verdad? Yo he hecho 6, doctor. Sí. 6 me han pedido, porque 6 veces se han confundido en derechos de alza. Y también en esto, en estos documentos debemos consignar, y esto es un error que puede también, no lo crean, si la transferencia que vamos a hacer es bajo propiedad horizontal, porque si no va a estar especificado qué es bajo propiedad horizontal, van a asumir que es una vivienda unifamiliar como una casa o que simplemente es un lote de terreno. Entonces debemos consignar que es bajo propiedad horizontal, también porque el régimen jurídico y técnico es diferente. Siguiente. Ahora, en cuanto a la cláusula segunda, en cuanto a la segunda parte de las minutas, ¿qué pasa si no estamos haciendo un acto de transferencia, si estamos haciendo un acto de saneamiento? Entonces, si mediante la minuta de saneamiento estamos colocando una aclaración o una modificación, y acá, para entenderlo mejor, aclaración es cuando un dato está incorrecto, está erróneo, pero modificación es como un dato que se va a actualizar, se va a sustituir por algún cambio, pero que no ha sido por error, no ha sido por ninguna equivocación, sea de las partes o sea de la autoridad que nos está registrando el acto, ¿no? Entonces debemos consignar específicamente, y esto también para que no salte ninguna observación, el dato incorrecto que está consignando en el registro, el dato correcto por el cual vamos a sustituir. O en el caso de la modificación, el dato actual que está registrado y el nuevo dato por el cual vamos a sustituir. Eso en cuanto a la aclaración o modificación. Ahora, para la adición. La adición se da cuando en el registro público, vale decir, por ejemplo, en el folio real, no tenemos el código catastral inscrito y lo estamos tramitando, nos dan el certificado catastral y tenemos que inscribirlo. Entonces ahí ya procede una minuta de adición. Por si acaso, en derechos reales siempre les van a decir, haga una minuta aclaratoria, haga una minuta aclaratoria, y es por eso que bajo el denominativo de aclaración entran correcciones, modificaciones, adiciones, pero según la distinción de términos que hace la ley del notariado plurinacional es aclaración, modificación o adición. ¿Okay? Entonces, en la adición tenemos que consignar la inscripción actual, si está en 0, colocamos el 0, y consignamos el nuevo dato que vamos a insertar en nuestro folio. Porque todas estas minutas en sí son para regularizar los folios reales de la propiedad urbana. Siguiente. Ojo que para las aclaraciones, modificaciones, adiciones, los testimonios tienen que estar acompañados de aquel documento técnico o de aquel documento jurídico que lo respalde, no solamente es con la minuta. Ojo. Enseguida vamos a abundar en eso. También en relación a la segunda parte, lo que les decía, si vamos a subsanar datos técnicos, necesitamos planos actualizados o certificados catastrales actualizados, que no sé si han tramitado uno recientemente, pero ahora vienen con el código QR y bueno, no tienen mucha duración, duran meses
pero en sí los planos y los certificados catastrales deben estar aprobados por la autoridad municipal correspondiente. Y ahí es donde debemos diferenciar. Derechos reales recibe todos los trámites de publicidad y registro de los actos de transferencia, disposición, gravames, pero en cuanto a los datos técnicos del inmueble, ya la instancia competente son las alcaldías o los actuales gobiernos autónomos municipales. ¿Okay? Entonces, con datos técnicos nos referimos a superficie, metraje, colindancia, etc. Todo lo que son datos técnicos del inmueble. Ahora, datos de identidad. En los datos de identidad nos referimos a aquellas omisiones o errores en cuanto a la identidad de las partes titulares de esa propiedad. Y ahí es donde nos encontramos con los problemas más frecuentes. Que puede ser que un titular que tenía 2 nombres, 2 apellidos, en derechos reales solamente le pusieron un nombre. Y ahí es el otro problema que tenemos que regularizar mediante minutas de aclaración, o en otro tipo de casos, lastimosamente, tenemos que subsanar mediante proceso judicial. A ver, en un momento vamos a ver cómo se hace esto y en qué casos procede, por minuta o por juicio. Siguiente. Tercera parte, la declaración de propiedad. La declaración de propiedad es importante porque en esta parte de estos documentos tenemos que especificar si ese bien que vamos a transferir, que se va a vender, está contemplado como una propiedad única, donde una sola persona puede disponer de todo el bien inmueble, el propietario solamente es uno. Si está contemplado en un régimen de copropiedad, si está contemplado en el régimen de propiedad horizontal o si está contemplado dentro del régimen de comunidad de gananciales, es decir, bienes adquiridos dentro del matrimonio, lo más frecuente, comunidad de gananciales. ¿Copropiedad? ¿Perdón? ¿Qué significa copropiedad? Copropiedad es aquella figura donde varias personas, 2 o más personas, son propietarias de un mismo bien inmueble. Claro, por ejemplo, cuando una persona fallece, los hijos inscriben su sucesión hereditaria, ¿no?, en un folio. Entonces, ese inmueble, en lugar de tener un solo dueño que ya ha fallecido, aparecen los hijos, que pueden ser 5, pongamos el ejemplo. 5 dueños sobre un solo inmueble. Perdón, doctor, la sucesión hereditaria tiene un costo, ¿no? Sí. ¿Cuánto es más o menos, por favor? Enseguida vamos a ver eso, pero es el 5 por 1000. Ya, gracias, doctor. Siguiente. Ya. Cuarta parte. Principalmente esto va más ya para las minutas de compraventa, el precio. Para no tener ninguna observación en cuanto al precio, se debe especificar el monto por el que estamos pagando por aquella venta en literal y en numeral. Se recomienda que sea bajo este formato: primero el literal y entre paréntesis el numeral. Puede ser en moneda nacional, en bolivianos, o puede ser también, como se hace frecuentemente, en dólares americanos. Pero, ojo, todos los pagos que se va a hacer en impuestos, puede ser en impuestos nacionales o puede ser en la alcaldía, así como el costo del trámite en derechos reales, siempre van a convertir a bolivianos y nos van a cobrar en bolivianos. ¿Okay? Ahora, en la cuarta parte, de no ser una venta, el objeto de esa minuta, de ese documento, tenemos que especificar, por ejemplo, aquella porción que van a adquirir los beneficiarios de esa propiedad. Esto se puede dar en los casos de donación, se puede dar inclusive en los casos de anticipo de legítima. Ojo con el anticipo de legítima, que desarrollado no está en el Código Civil, no está en ninguna normativa. Al menos acá los estudiantes de Derecho, los que están presentes, van a poder dar fe que el anticipo de legítima como tal, especificando su origen, sus efectos, sus trámites, no está.
pero al realizar los trámites, sí, nos admiten el trámite, nos admiten el testimonio, inclusive hasta nos cobran los impuestos cuando hacemos un anticipo de legítima. ¿Okay? Siguiente. Quinta parte, saneamiento. Esta es una cláusula donde se respalda más que todo al comprador de un inmueble. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa frecuentemente? Realizamos un contrato de compraventa, una minuta de compraventa, ok. Pagamos el impuesto a la transferencia, realizamos el testimonio notarial, vamos a derechos reales, salta la observación y nos dicen que es una observación técnica, que necesitamos realizar un trámite en la alcaldía. Y cuando vamos a la alcaldía nos dicen que solamente el propietario, es decir, el vendedor, es el que puede regularizar. Entonces, con esta cláusula, expresamente se le está obligando al vendedor a coadyuvar con el saneamiento precisamente de esos datos técnicos cuando esté solamente en su potestad de realizar ese trámite. Y mayormente lo que pasa en la alcaldía.